Buenos días, hermanas y hermanos. Les deseo bendiciones abundantes a sus vidas. Quien les habla es el pastor Ramón Encina. Nuestro horario es de 9 a 10 de la mañana, los días viernes. También tengo de 9 a 10 de la mañana los días lunes y de 11 a 12 los días lunes en la radio La Predicadora. Y los días miércoles también tengo de 9 a 10 de la mañana. Programa que ustedes pueden escuchar y que puedan ustedes compartir con hermanos y hermanas que desean conocer la palabra de Dios. Un abrazo para todos, hermanos, aquellos que me conocen, para los hermanos de la iglesia. El Señor les bendiga grandemente y los fortalezca en este día. Es un día nublado. Yo creo que hoy es 16, más o menos por ahí estaremos, de agosto del año 2024. Agradecido al Señor por la salud, agradecido al Señor por la familia, por la iglesia, por los hermanos, agradecido por nuestra salvación, por la redención que Cristo obró en la cruz del Calvario, agradecido al Señor por tanto amor y tanta misericordia brindada hacia nuestras vidas, agradecido al Señor por la paz, por la transformación de vida, hay tanto para agradecer. Bendiciones a los hermanos de Misiones, el Señor les bendiga a cada uno, del Chaco, el Señor bendiga, de Santiago del Estero, el Señor bendiga grandemente, de Catamarca, el Señor bendiga, Mar del Plata, el Señor bendiga grandemente a los hermanos, al Ministerio Dedo de Dios es un gran abrazo al pastor Florian, y también a todo el ministerio, también al pastor, querido pastor de Campanilla, el pastor Cabral. Señor bendiga grandemente la vida de ella, a todos los hermanos, a toda la congregación. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con nuestra meditación sobre la palabra. Estamos hablando del Evangelio de la Gracia y estamos hablando sobre el carácter y los atributos de la gracia. Espero que sean de bendiciones para su vida y también estamos poniendo algunas cosas en orden porque es necesario poner las cosas en orden porque Dios es un Dios de orden. Y bueno, y hay algunas cosas que están fuera de órdenes y nosotros por medio del conocimiento de la palabra las queremos establecer en orden. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te doy por Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Gracias por tu amor, gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Bendíceme, Señor, en este día usando mi vida, usando la vida que está dentro mío, que es la vida de tu Hijo, para que todo lo que hablemos, todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Amén. Entonces hablábamos sobre la gracia, los atributos de la gracia, ¿no? La gracia nos capacita, como habíamos hablado, ¿se acuerda? Y, por ejemplo, ahí en Lucas 10:19 dice: He aquí que os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿No? Ella nos capacita, la gracia, sobre todo estas cosas, sobre la fuerza del enemigo, sobre los escorpiones, sobre la serpiente. Ella nos capacita. También ahí en Romanos 14:4 dice: ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme? Y ahí vemos que la gracia reina por medio de la justicia. El Señor es la justicia y la gracia nos capacita por medio de la justicia para que podamos estar firmes. Y así la gracia nos viene capacitando a nosotros para poder, para que Dios pueda hacer en nosotros su voluntad agradable y perfecta. Entonces, habíamos visto que la gracia se da libremente a todos los hombres.
también la gracia puede llegar a ser inútil, ¿no? Como hemos visto ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 6, creo que, capítulo 6, versículo 1, donde dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también de que no recibáis en vano la gracia de Dios. No, que no recibáis en vano, es decir, que la gracia no produzca. Y bueno, nosotros podemos hacer inútil la gracia de Dios, sí, podemos hacerlo inútil. ¿De qué manera la gracia de Dios es inútil? No recibiendo nosotros su enseñanza, no recibiendo nosotros su administración, su consejo y bueno, su instrucción, porque la gracia nos capacita. La gracia reina por medio de la justicia, pero la gracia nos capacita para que nosotros podamos satisfacer la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces todo ayuda, ¿no? Entonces no hagamos a la gracia inútil, como dice ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 4, Santiago, en el capítulo 4, verso 6, dice así la palabra del Señor. Dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Cómo hacemos vana la gracia de Dios? Siendo soberbios. ¿Qué es ser soberbio? Soberbio es no seguir las enseñanzas, las instrucciones, las direcciones que la gracia nos da, que el Evangelio de la gracia nos da. La gracia nos dice a nosotros que el hombre viejo murió, y no creemos eso. Eso es soberbia. Soberbio es una persona que no cree lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, la gracia dice que nosotros no somos salvos por medio de las obras, sino por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Eso dice la gracia, la instrucción que ella nos da. Y nosotros no creemos, nosotros decimos, algo tenemos que hacer. Bueno, eso es soberbia, eso es orgullo. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es ser humilde? Aceptar lo que Dios dice, sencillamente eso, por medio del Evangelio de la gracia, porque Dios habla también en la ley, pero ahora Dios quiere que nosotros aceptemos la gracia, el Evangelio, el nuevo pacto. Cuando nosotros aceptamos la instrucción de la gracia, ¿no? Como dice el apóstol Pablo: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darlos la herencia. Cuando nosotros aceptamos eso con humildad, entonces Dios asiste a nosotros, nos asiste. No por ser un hijo de Dios, Dios lo va a asistir. Dios lo contiene, nada se escapa de él. Pero Dios resiste a los soberbios. Muchos hijos de Dios son soberbios, no aceptan lo que la gracia de Dios dice, ¿no? Como dice ahí Santiago. Pero Él da mayor gracia, ¿no? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice después? Someteos pues a Dios, someterse, ponerse debajo, ¿no? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, quiere decir que el diablo infunde en nosotros la duda, infunde en nosotros la desobediencia, infunde en nosotros la altivez, ¿no? Por medio de la carne. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y es a vosotros. ¿De qué forma nos acercamos a Dios? Creyendo lo que Dios dice, ¿no? Y Él se acercará a vosotros. ¿Vio? Gracias le damos al Señor por su gracia. El Evangelio de la gracia nos capacita, el Evangelio de la gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida simple, sencilla, ¿no? Una vida donde nosotros estamos satisfechos. Entonces no hagamos a la gracia
de Dios inútil. Muchas iglesias que predican la gracia, o la justificación, o la vida eterna, vamos a decirlo así, muchas iglesias que predican la justificación, la vida eterna, salvo por la fe, ellos no aceptan lo otro, no aceptan el lado práctico de la gracia. Porque el lado práctico demanda el 100%, que todo vuestro ser, 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser sea hallado irreprensible, ¿no?, para la venida del Señor. Eso demanda la gracia, todo nuestro ser. Y bueno, y cuando nosotros, los que conocemos de la justificación, la vida eterna, la salvación por la fe, ¿no?, pero sin embargo no presentamos todo nuestro ser para que la gracia reine en nosotros, entonces es soberbia. Dios no nos asiste así. Dios nos asiste cuando nosotros somos humildes, porque Dios resiste al soberbio y asiste a los humildes. Así está escrito en la palabra. Entonces, la gracia de nuestro Señor, alabado sea el Señor. La gracia no es concedida no nos es dada a nosotros para que nosotros la manejemos a nuestra manera, para que la usemos como nosotros queramos, ¿no? Fíjese acá en 1 de Pedro 4:10, creo que es. 1 de Pedro 4:10. Dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿No? Entonces la gracia nos es dada no para que nosotros la usemos para nosotros mismos, o para que nosotros la administremos como nosotros queramos, sino que la gracia nos es dada a nosotros para ayudar a otros, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Qué tiene que ministrar? El don que ha recibido. Ministrelo, dice, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ustedes ven, ¿no?, que la importancia de la gracia, del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia nos capacita. El Evangelio de la gracia a nosotros nos instruye. El Evangelio de la gracia a nosotros nos hace humildes, a nosotros, hombres humildes, mansos. Manifestamos un carácter amoroso y tierno. Eso es lo que produce la gracia en nosotros. Nosotros tenemos que buscar, a través de la gracia, que las personas vean a Jesús en nosotros. Eso tenemos que buscar. Si nosotros no podemos manifestar a Jesús a través de nosotros, tenemos que rendirnos más a la gracia. Tenemos que hacerle más caso a la gracia, por así decirlo. Tenemos que darle más lugar en nuestra vida al Evangelio de la gracia, a las instrucciones. Muchos hermanos dicen, yo estoy en la gracia porque hablan de la salvación, de la vida eterna, del nuevo nacimiento, y dice que están en la gracia. Pero estar en la gracia significa seguir sus enseñanzas, sus instrucciones, ¿no? Eso es estar en la gracia. Manifestar o recibir de corazón, como dice ahí en primera de Romanos, en el capítulo 6 de Romanos, recibir de corazón aquella forma de doctrina a la cual nosotros mismos hemos sido enseñados, ¿no? Nosotros tenemos que recibir de corazón
ahí en el versículo, ahí, ya no lo voy a poder encontrar. Bueno, ahí en Romanos capítulo 6, del versículo 15 en adelante, creo que es, dice 15, 17, lo voy a buscar para leerlo, porque es muy importante que nosotros hablemos por la palabra, que le demuestre yo a usted lo que la palabra dice, ¿no? Romanos capítulo 6, 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza, de instrucción o de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Qué es estar en la gracia? Estar en la gracia es estar en las doctrinas, en las enseñanzas, en la instrucción. Es como un soldado. Dice que está en el ejército, ¿no? Está con el uniforme, está con el casco, está con el rifle, ¿no? Está ahí con todo bien vestido, pero hace lo que quiere. Entonces no está en el ejército, está con la ropa del ejército, pero no está en el ejército, porque en el ejército, para estar en el ejército, él tiene que enseñar, tiene que seguir el orden de mando que hay ahí en el ejército, tiene que seguir las instrucciones, tiene que seguir las enseñanzas ahí que se le han dado, no solamente vestirse de soldado. Una persona puede estar vestido de soldado, pero ignorar completamente la cadena de mando. ¿Se da cuenta? Así también es en la gracia. No porque usted conozca la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, las dos naturalezas del creyente, no por eso usted está en la gracia. Usted tiene conocimiento de la gracia. Pero estar en la gracia es seguir las instrucciones, como lo acabo de leer. Pero gracias a Dios que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado, es hecho siervo de la justicia. Mire, alabado sea el Señor. Por eso queremos dejar claro que el Evangelio de la Gracia demanda el 100%, espíritu, alma y cuerpo. Demanda obediencia por amor, como siempre hablamos, especialmente mi amada esposa, ella siempre nos está recordando que nosotros somos el esclavo que se dejó o perforar la oreja para estar como esclavo siempre en la casa de su Señor. Bueno, nosotros, hermanos, no podemos decir que estamos en la gracia y hacemos lo que nosotros queremos. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que seguir la dirección, la instrucción, ¿no? La enseñanza del Espíritu, ¿no? Del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo que está en nosotros y del Espíritu que es la palabra. Entonces, fíjese qué maravilloso esto del Evangelio de la Gracia, poder entender lo que es la gracia, ¿no? Pero no solamente entender lo que es la gracia, sino rendirnos de corazón a aquella forma de doctrina, a aquella forma de enseñanza a la cual nosotros hemos sido enseñados. Rendirnos de corazón. Entonces, vemos que la gracia no es para un uso personal, como leímos ahí en 1 de Pedro 4:10, ¿no? Sino que según la gracia que se nos fue dada, nosotros tenemos que administrarla a otros, la gracia. Según lo que hemos recibido, tenemos que administrarlo por medio de la gracia, por medio del Espíritu, para darlo a otro. Bueno, la gracia, por ejemplo, según dice ahí en 1 de Pedro 5:5, es prometida a los humildes. 5:5. Dice,
1 Pedro 5:5. Igualmente mancebo a los jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Hay hijos que son soberbios. ¿Cuándo son soberbios? Cuando se independizan de la cabeza, cuando se independizan de Dios. Hacen lo que quieren, conocen la justificación, la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, pero ellos viven como quieren, apartados de la iglesia, separados del cuerpo de Cristo. Eso no es estar en la gracia, eso es tener conocimiento de la gracia, pero no es estar en la gracia. Estar en la gracia es estar en el cuerpo de Cristo, es estar en la iglesia, es congregarse, es participar de la mesa del Señor, es comer su cuerpo y beber su sangre. ¿No? Eso es la gracia, estar en la gracia. No, dejando de congregarse, usted no está en la gracia, usted está en el mundo, está en la carne, pero no en la gracia. Entonces, la gracia demanda. La gracia es amorosa. La gracia no lo va a desechar porque usted sea soberbio o porque usted sea desobediente. La gracia no lo desecha porque usted es su hijo. Pero la gracia, como dice acá, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Ser humilde es recibir la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, por la fe en la obra redentora de Cristo. Eso es ser humilde. Pero ahí no termina la humildad. La humildad tiene que ir agigantándose en nosotros, ¿no? Porque Dios es humilde, Jesús fue humilde. Y además el nuevo hombre, que entró siendo un niño espiritual, el nuevo hombre es humilde. Es decir, que la humildad crece con la vida, que se va manifestando en nosotros. No, la soberbia no tiene nada que ver con la gracia. ¿Y cuántos hermanos están atrapados, encadenados ahí, impedidos por su carne, por su propia mente carnal, impedidos de congregarse, de participar de la mesa del Señor, no comiendo y bebiendo de Cristo? ¿Cuánto? Pero conocen el Evangelio de la gracia, pero no están en la gracia. ¿Vio? No están en la gracia. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Si usted dice que está en la gracia, pero no se congrega, no participa de la mesa del Señor, no está sujeto a sus pastores, no está sujeto a Cristo como la cabeza, no está sujeto a Dios como la cabeza de Cristo, entonces usted no está en la gracia. Usted tiene conocimiento de la gracia. Entonces, fíjese que la gracia, como veníamos hablando, la gracia es prometida a los humildes. Usted va a tener relación con la gracia y la gracia lo va a satisfacer a usted si usted es humilde. Si usted es soberbio, nada que ver. Bueno, y fíjese que usted nace y usted puede manifestar la gracia. Cuando tiene el nuevo nacimiento, puede manifestar la gracia. Como pasó con nuestro Señor Jesús. Ahí en Lucas 2:42. Lucas 2:42. Alabado sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Tengo las manos frías y las hojas. Cuesta mucho pasar de una hoja a otra. Fíjese, 2:42. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a las costumbres del día de fiesta. ¿No? Perdón, vamos a leer más arriba. Del 39. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se hinchaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
¿Vio? Usted nace y usted puede crecer en la gracia. También puede crecer en la ley. Por eso están las iglesias de gracia, que predican la gracia, que viven la gracia, que instruyen según la gracia, y están las iglesias que son conforme a la ley, legalistas, que ellos enseñan diferente a lo que la gracia enseña. Hay diferencia entre la gracia y la ley, por supuesto. ¿No? En una está la ley y en otra está la gracia. Donde está la gracia no hay ley, y donde hay ley no hay gracia. Entonces forman dos personas, dos individuos completamente diferentes, ¿no? Entonces, desde niño, vio Jesús estaba bajo la ley, nació bajo la ley. Pero él, en su esencia, en su instrucción, él era instruido según la gracia. La gracia dice que lo seguía el Señor. En el versículo 40 de Lucas capítulo 2. Y el niño crecía y se fortalecía y se hinchaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Qué maravilloso, ¿no? Qué precioso, ¿no? Entonces, apenas usted crece, si es que realmente... Por eso, usted tiene que ver que sus hijos, que sus amados, vayan a una iglesia de gracia y no una iglesia legalista. En la iglesia legalista, la iglesia legalista, por ser de la ley, forma hombres duros, hombres que no son mansos ni humildes, no, en su interior, en su alma. Son jactanciosos, no, son desobedientes a la ley. Son personas que no pueden sufrir la transformación. Cristo no puede ser, no los puede transformar porque ellos no están bajo la gracia, sino que están bajo la ley. La ley no opera hoy día, porque la ley llegó hasta Juan, dice Jesús. Hoy opera la gracia, y la gracia no opera donde hay ley. Por eso es importante hacerle entender a los hermanos, ¿no?, la importancia de la gracia. Si usted quiere que sus hijos crezcan amando el Evangelio, amando al Señor Jesucristo, amando el señorío del Padre, amando las enseñanzas, el Evangelio, usted tiene que enseñar el Evangelio de la gracia. No puede enseñarle la legalidad. Usted puede escoger ir a una iglesia o a otra. Hay dos tipos de iglesias. Las iglesias que son de la gracia y las iglesias que son de la ley, ¿no? Los que están en la ley, ¿son hijos de Dios? Sí, son hijos de Dios, igual que nosotros. Pero la gracia no puede manifestarse en ellos porque ellos están bajo un régimen de obras y no bajo el fruto del Espíritu, que es lo que menciona ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Entonces, fíjese, hermanos amados, apenas nace un hijo de Dios, puede crecer en la gracia, puede crecer, pero eso depende de dónde usted lo lleve, a qué jardín de infantes lo lleve. Vio que hay muchos jardines de infantes diferentes, en algunos se enseña una cosa, en otros se enseña otra. Así, hay iglesias diferentes, pero hay dos tipos de iglesias diferentes. No podemos decir todas las iglesias son diferentes, no. Hay dos tipos de iglesias. Están la iglesia de legalistas, que se guían conforme a la ley, y están las iglesias de gracia, ¿no?, donde ahí se enseña el evangelio de la gracia. Ahí donde se pone a Cristo como cabeza de la iglesia, al Espíritu Santo como el poder de Dios en nuestra vida, y a la palabra de Dios como el que nos gobierna a todos. El Evangelio de la gracia es tan necesario, ¿no?, para nosotros primeramente, para que nosotros podamos ser buenos esposos, buenos padres, ¿no?, buenos ciudadanos, y así. Pero usted, si lleva a su hijo a una iglesia legalista, con el tiempo se va a manifestar,
¿no? Un hombre duro, un hombre insatisfecho, un hombre que solamente va a hacer lo que está a su alcance. En la iglesia de gracia lo hace el Espíritu. El Espíritu nos va transformando, el Espíritu nos va conformando a la imagen de Cristo. El Espíritu hace que nosotros no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu permite que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. En nosotros se tiene que ver a Cristo. Y eso solamente es por medio del Evangelio de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que la gracia puede ser exhibida desde que uno es pequeño, desde que uno nace nuevamente, ¿no? Ahora, la gracia nosotros la manifestamos por medio de una vida nos negamos nosotros mismos. Para manifestar a la gracia nos tenemos que negar a nosotros mismos. Muchos que dicen la gracia no se niegan a sí mismos. Ellos continúan viviendo la vida conforme a la carne. Bueno, yo estoy en la gracia, soy libre, dicen, ¿no? Y yo puedo hacer lo que yo quiera, porque total, yo soy salvo, yo soy justo, yo soy una nueva creación. Eso es verdad, porque eso se alcanza por la fe. Pero para que la gracia pueda dar a conocer a la nueva creación, para que Cristo pueda manifestarse a través de la gracia que está en nosotros, de la enseñanza, de la instrucción, ¿no? Lo tiene que hacer a través de que nosotros nos negamos a nosotros mismos, una vida de abnegación. Nos podríamos leer entonces ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 8, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, ¿no? Dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos. ¿Cómo se manifiesta la gracia? A través de nuestra abnegación, de nuestra negación. Y tenemos el ejemplo, porque dice que Cristo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre siendo rico. No podemos manifestar la gracia no renunciando al yo, no negando nuestra vida de la carne, nuestra vida del alma no santificada. No se puede manifestar la gracia así. No, por eso es muy hermoso hablar de este tema, porque nos va poniendo en claridad, ¿no?, cómo opera la gracia. Sí, la gracia opera por fe, pero la fe es creer lo que la gracia dice. La gracia nos lleva a nosotros, ¿no?, a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a nuestra vida para que Cristo viva su vida en nosotros. Eso es la gracia. ¿Vio? Y la carne va a querer que usted no se congregue, por ejemplo, que usted no acepte la enseñanza. La carne es opositora al Espíritu, como lo tenemos ahí en Gálatas capítulo 5, ¿no? Porque el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu, y ambos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que vosotros queréis. Entonces nosotros ahora sabemos que para que la gracia se manifieste en nosotros, para que Cristo se manifieste en nosotros, no, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir la dirección, seguir la instrucción, seguir la doctrina, seguir la enseñanza de la gracia que viene por medio de la boca del pastor que Dios puso, ¿no? Porque si usted no hace caso a su pastor que le está instruyendo en la gracia, entonces la gracia no se va a poder manifestar, porque usted no se está negando a sí mismo. Y entonces, ¿qué trae? Afrenta, trae vergüenza a la gracia. Porque mirá, dice que conoce el Evangelio de la gracia y está tomando vino y emborrachándose, ¿no? Fíjate con quién se junta esta persona. Son todos mundanos sus amigos. Él tiene más amigos en el mundo que en la iglesia. Y bueno, y todas esas cosas, ¿vio? Nos lleva a una vida de separación
en cuanto a separarse del pecador, como también en cuanto a separarse del pecado. ¿No? ¿No tenemos que acercarnos a los pecadores? Sí. Tenemos que acercarnos a ellos para predicarle el Evangelio de la Gracia, pues ahí está la salvación. Pero no hacer amistades. No podemos ser amigos de un pecador, porque nosotros siempre le vamos a hacer ver a él lo que él hace mal. Y eso en alguna medida va a traer ruptura en la amistad, porque es así. Nosotros no estamos para consentir con aquello que no está bien. Bueno, entonces leímos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo nosotros ricos, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos, fueras enriquecidos. ¿No? Nosotros tenemos que ver la gracia suficiente para todas nuestras necesidades. ¿Vio? La gracia es suficiente, tiene que ser suficiente para nuestras necesidades. Que el Señor me ayude primeramente a mí. ¿Y dónde dice eso, pastor? Ahí podemos leer ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, donde dice, yo me he hecho... leí mal yo, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él estaba pidiéndole al Señor por una sanidad física. No, creo que tenía un problema en los ojos, en la vista. Y le he rogado al Señor 3 veces, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuándo somos débiles? Cuando dependemos de la gracia. No cuando dependo de mi yo, de mi capacidad. Yo soy débil cuando dependo de la gracia. No, pero sin embargo ahí se manifiesta el poder, porque en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Porque dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. También en Efesios capítulo 4, 7 puede leer. Entonces fíjese cómo la gracia nos va a nosotros haciendo ver su naturaleza, su carácter, su manera de pensar, su manera de sentir, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer esto para poder satisfacer la gracia, para poder hacerle saber que la amamos. Es como que tenemos que agradar a alguien que nosotros amamos mucho. Entonces la manera de agradarle es haciendo lo que esa persona nos pide, ¿no? Más si fuera nuestra madre, ¿no? Porque nosotros sabemos que la gracia es nuestra madre. Entonces nosotros satisfacemos la demanda de nuestra madre en la gracia. ¿Vio? Nuestra madre no es la ley, sino que es la gracia. ¿Vio? Y la gracia demanda, ¿no?, que nos neguemos a nosotros mismos y que la obedezcamos en todas sus enseñanzas y en todas sus instrucciones que ella nos da, ¿no? La gracia nos hace saber a nosotros que ella es suficiente, que así como ella es suficiente para sí, nos hace suficiente a nosotros también. Gloria al nombre del Señor. Y si alguien piensa que la gracia solamente es para los creyentes, yo quiero hacerle leer a usted primera de Timoteo, no de Tito, porque Tito no tiene segunda. Primera de Timoteo 1:12, ¿no?, donde la palabra de Dios dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice el apóstol Pablo. Y en el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, ¿no? Y ahí vemos que la gracia es otorgada al pecador. Es salvadora, ¿no? La gracia es salvadora, no es condenadora, sino es salvadora. Y esto es maravilloso. Y esto lo trajo el Señor Jesús. Porque yo no vine a condenar al mundo, dijo el Señor. Yo vine a salvar al mundo, a todo aquel que en Él cree.
Entonces tenemos el mensaje de la salvación. La gracia nos instruyó a nosotros, nos capacitó para poder presentarle al mundo la salvación por medio de la justicia que es Cristo, por medio de la redención que Él obró a nuestro favor. Entonces, ¿qué me dice usted, hermana, hermano? Después de lo que usted escucha, llevar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos a una iglesia donde se predique la ley, eso no tiene que hacer. Nunca haga eso. Llévelo a una iglesia donde se predique la gracia, donde se le instruya a vivir el Evangelio. Y a usted va a ser muy, muy bendecido ahora en este mundo, y después cuando estemos en la gloria de Cristo, vamos a ser bendecidos mucho más. La gracia no nos obliga a nada. Nosotros nos brindamos, por amor a ella, nos brindamos. ¿Vio? La gracia es beneficiosa, es bendición para nosotros, para la iglesia. Pero el enemigo, el diablo, como dice un conocido predicador, el diablo puso el púlpito de la iglesia en el monte Sinaí. ¿Vio? Ahí puso el púlpito y nosotros predicábamos de ahí. Y predicamos demandas, ¿no? Obligaciones, castigos, juicios, ¿no? Pero ahora, dice el mismo predicador, tenemos que sacar el púlpito del monte Sinaí y ponerlo en el monte de Sión, de donde ahí reina la gracia. Y ahí no hay condenación. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso no es que nosotros en la gracia podemos hacer lo que nosotros queremos. Como dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 6 del libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿No? Pues, ¿qué diremos? Dado que la gracia, dice, porque la gracia reina, dice ahora, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué diremos a esto? Ahora, porque reina la gracia, ¿perseveraremos en el pecado? ¿No? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde o crezca? ¿No? En ninguna manera, nunca. Nunca podemos hacer eso, nunca podemos permanecer, no permanecemos en la gracia para pecar, permanecemos en la gracia para no pecar nunca más. No, nosotros no tenemos nada que ver con el pecado ahora, ni tampoco el pecado tiene nada que ver con nosotros. ¿No? Él no puede hacer ninguna demanda de nosotros, no nos puede pedir nada el pecado a nosotros, porque él fue un opresor. Y encima nos llevaba a vivir una vida terriblemente triste y una vida de miseria. Pero vino la gracia y nos rescató. ¿Vio? En ninguna manera. No, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Pero acá lo que yo quería hacerle ver, ¿no? Que algunos dicen, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, que la gracia nos da libertad para que nosotros pequemos, total somos salvos, no, nada que ver. La gracia no nos enseña a nosotros, no nos lleva a vivir en pecado, la gracia nos lleva a vivir en santidad, nos lleva a vivir amando al Señor, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Para que nosotros podamos hacerle un culto racional a Dios todos los días. Entonces fíjese, hermano amado, hermana amada, la gracia es nuestra fuente de poder. Con esto vamos a ir terminando. Es nuestra fuente de poder. Ahí en 2 de Timoteo, si usted me quiere acompañar, hermano, en el capítulo 2:1, dice,
Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Yo? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dice. Esforzarnos en la gracia, ¿por qué? Porque esforzarnos a creer en la gracia. Eso es, esforzarnos a creer en la gracia. Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Nosotros creemos en la simplicidad de la gracia. Pero la mente racional de algunos hermanos le llevan a no obedecer a la gracia porque dicen que es demasiado fácil, ¿no? O demasiado estricto a la vez. Porque cuando usted empieza a vivir en una iglesia de gracia, usted va a ver demandas. Pero esas demandas no son del pastor, no son de aquel que nos instruye. Esas demandas son de Dios, de la justicia de Dios y también de la gracia. La gracia demanda. ¿Qué demanda la gracia? Que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos los unos, que nos perdonemos los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Esa es la demanda de la gracia. No perdonarnos los unos a los otros es olvidar todas las ofensas que alguien nos puede hacer. ¿No? Eso nos enseña la gracia. Y a veces es difícil, ¿no? Porque el yo todavía está ahí, en carne viva ahí. Negarnos a nosotros mismos. Pero sin embargo esa es la enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que entender que la gracia es lo que nos da poder. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis capítulo 22? Apocalipsis capítulo 22, verso 21. Fíjese lo que dice acá, hermano. Ya le digo, mis dedos están muy fríos y me cuesta dar vuelta a la página de la Biblia. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Vio? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia nació en la justicia y en la santidad de la verdad. Porque ahí nació la gracia. En la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Seguir las instrucciones, las amonestaciones, las doctrinas de la gracia. Si usted realmente cree que está en la gracia, se tiene que congregar. Tiene que obedecer a la palabra de la gracia dada por el pastor de la gracia, ¿no? Porque la gracia nos instruye, la gracia nos capacita, ¿no? La fuente de nuestro poder para hacer todo es la gracia. Nosotros no podemos hacer o satisfacer la justicia de Dios si no es por medio de la gracia. Nosotros tenemos que satisfacer la justicia, ¿no?, de Cristo por medio de la gracia. ¿Cuándo la satisfacemos? Cumpliéndonos, manifestándola. Que la justicia se manifieste en nosotros, porque así como presentamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así de ahora, de la misma manera, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, ¿qué esfuerzo hacíamos nosotros por pecar? Ninguno, era natural. Pecábamos, se nos salía la oportunidad y pecábamos. Ahora, de la misma manera, dice, ahora nosotros tenemos que manifestar la justicia. ¿De qué manera? De una manera natural. ¿Cómo, pastor? Dándole lugar a la gracia, dándole lugar a la vida de Dios que está en nosotros. ¿Cómo se hace eso? Renunciando a nuestra propia vida, ¿no? Renunciando a nuestro yo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esa es la manera que la gracia se va a manifestar. La gracia, cuando se manifieste, se ve a Cristo ahí. Se ve al Señor Jesucristo. El carácter de Cristo
y también se ve los sentimientos y los pensamientos de Cristo. ¿No? Manifestamos el amor y no es nuestro amor, es el amor de Cristo. Manifestamos la misericordia, no es nuestra misericordia, es la misericordia de Cristo. Manifestamos nosotros el perdón y no es nuestro perdón, es el perdón de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto, mas vive Cristo en mí. ¿Vio? Sencillamente es eso. La gracia es el verdadero evangelio, no hay otro evangelio. Es el evangelio que a nosotros nos capacita, ¿no?, a vivir bajo las enseñanzas y doctrinas de Dios. La gracia permite que Cristo se manifieste a través de nuestro cuerpo humano. La gracia solamente. Si usted no conoce la gracia, nunca lo va a poder hacer. Si usted todavía se aferra, ¿no?, al monte Sinaí, si usted todavía está aferrado a las doctrinas que lo llevan a usted a esforzarse para alcanzar el favor de Dios, usted nunca va a poder manifestar a Cristo en su vida. Usted va a manifestar va a estar manifestando lo que está en el árbol del bien y del mal, porque hay cosas buenas y cosas malas ahí. Pero cuando nosotros vivimos conforme a la gracia, nosotros comemos del árbol de la vida. Y en el árbol de la vida no hay nada malo. Todo es bueno, todo es dulce allí, ¿no? Y el árbol de la vida es Cristo. Y nosotros comemos de Cristo y bebemos de Cristo. ¿No? Comemos su carne y bebemos su sangre. Y eso es tan maravilloso cuando se entiende. Por eso, hermanos amados, vamos a seguir hablando de este tema de la gracia, por supuesto. Hay mucho todavía para decir, ¿no? Porque quiero llegar también a la justicia. Empezamos con el capítulo de Romanos, capítulo 5, 21, ¿no? Que ahora ya no reina más la ley, sino que ahora reina la gracia. La gracia reina por medio de la justicia. Ahí es donde yo quiero llegar. Que el Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Saludo a la hermana María Espíndola, el Señor le bendiga grandemente, amada. A mi amada esposa, a la hermana Estela Blanco, el Señor le bendiga. Y a todos los hermanas y hermanos que están escuchando esta prédica, que les sea de mucha instrucción. Nosotros queremos llegar a vivir la vida de la iglesia real, una vida de la iglesia de la gracia, ¿no? Hemos vivido la vida de la iglesia, pero vivimos la iglesia de la vida legalista, ¿no? Donde todos éramos, de alguna manera, imperfectos, donde el hombre viejo no estaba muerto, donde la carne todavía no había sido crucificada, donde la fe no era nuestra manera de vida, sino que eran las obras, y bueno, y así. Pero ahora queremos nosotros edificar una iglesia de gracia donde se manifieste la vida de la gracia, la enseñanza de la gracia, la instrucción de la gracia, y eso es un desafío para todos nosotros. ¿Quién está dispuesto a unirse con el otro para que la vida de la gracia o las enseñanzas y la doctrina de la gracia se puedan ver? Para que se pueda ver Cristo en la iglesia. ¿Quién está dispuesto a eso? Si usted está dispuesto, diga amén. Ahí donde usted está, ¿no? A obedecer a la palabra, a obedecer al Señor Jesucristo. ¿Quién está dispuesto a renunciar a su propia vida y vivir la vida del cuerpo de Cristo? No solamente aquellos que conocen la gracia. ¿No? Y en el cuerpo de Cristo tenemos que buscar el lugar más privilegiado, que es la costilla. ¿Vio? Porque de ahí va a sacar Dios, ¿no?, una esposa para su hijo. El Señor bendiga ricamente, hermanos. Vamos a estar el día lunes de 9 a 10 de la mañana aquí en Facebook, de 11 a 12 del mediodía en la radio La Predicadora, y después va a estar nuestro hermano Nicolás Blanco, o antes que de 10 a 11, creo que está el hermano Nicolás Blanco. Amados, el Señor le bendiga ricamente. Oren por nosotros, oren por mi esposa, oren por mis hijos, por mi hija, por nuestro hogar, por nuestra amada iglesia local. Que podamos crecer en sabiduría, en entendimiento, así como lo hacía nuestro amado Señor. ¿No? Que podamos crecer
en la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sea el nombre de Dios bendecido, sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado. Padre amado, te doy gracias por esta hora de prédica que pude compartir con los hermanos. Bendícelos, ayúdalos cada día. Ayúdame primeramente a mí, Señor, para depender de tu gracia, del evangelio de tu gracia, para que tú puedas vivir tu vida en mí. Padre, bendice a los hermanos, nuestros hijos, que ellos puedan volver a la comunión contigo. Ayúdalos para que ellos sean ganados por ti. Padre, ayuda a nuestra iglesia local, Señor. Condúcela a ti mismo para que podamos, Señor, saber más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Señor le bendiga, hermano. La reunión ha terminado.